presentado por Movistar. Bienvenidos a Sin Filtros, somos como nos oye y aprendemos escuchando todos los días. Cuando estamos en la fortuna de acompañarle Marianela Cordero y este servidor Freddy Serrano aquí en cabina en Radio Colombia, lo hacemos de primera mano. En otras oportunidades, por situaciones laborales, a alguno le tocará estar desde afuera y no se queda con las ganas de participar, entonces tiene que entrar por teléfono, como fue el caso. No se aguantó ayer usted. No, es que el tema estaba exageradamente bueno y después cuando colgué me contaron que se puso mejor. Bueno, sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sin Filtros por Colombia, ya llevamos un montón de semanas al aire. Ya se siente más comodita esta silla, ya el micrófono ya lo tenemos bien acomodadito, cada una a nuestra altura, y nos sentimos como en nuestra casa, de verdad, en Colombia. Y lo que procuramos con este programa es hablar de los temas así como los habla usted en la calle, en la oficina, y preguntar las cosas así como nos nacen, como preguntamos ayer a don Guillermo Santana del y como directamente también don Miguel Caraballas, presidente del Incofer en la administración anterior, pues también decidió que él tenía algo que decir y lo dijo. Sin embargo, como dije ayer, nos agarró el tren, el tema se hizo eran muchos vagones de información. Exactamente. Entonces, vamos a darle continuación, ojalá esta misma semana, para que los usuarios tengan respuesta. Esperemos que llegue después a la siguiente parada y que tener aquí al señor Caraballas, que creo que prometió y pidió y sugirió que lo invitáramos aquí a los estudios de Radio Colombia para seguir hablando sobre el Incofer y hablar sobre lo que él dejó y lo que esta administración dice que se encontró y para dónde el tren va a llegar, porque lo cierto del caso es que está avanzando muy lentamente. Pero hoy el tema es otro. Y no deja de ser igual de apasionante y no deja de ser igual de importante para todos. ONU Mujer dice, según algunas cifras que son muy claras, que 1 de cada 3 mujeres han soportado violencia física o sexual, principalmente por un compañero sentimental. Cerca de 120 millones de niñas han sufrido coito forzado y otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Y 133 millones de mujeres y niñas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina en el mundo. Cifras recientes de la prevalencia mundial de la violencia, que indica que por cierto que 35% de las mujeres en el mundo han sufrido de algún tipo de agresión por parte de su pareja, agresión sexual, agresión psicológica. Esta última, Marianela, la psicológica, es precisamente por donde yo creo que inicia ese ciclo en el cual más y más mujeres están envueltas en medio de un silencio atormentoso. Y además, Freddy, se lo dice una mujer, ser mujer no es sencillo, tampoco es sencillo ser hombre, estoy segura, pero históricamente hemos estado en desventaja en muchos contextos, en muchas situaciones. Hay países donde ser mujer es verdaderamente no sé si decirlo así, una cruz, pero está uno ya siendo mujer, al nacer mujer en ciertos países en este planeta, condenado a varias de esas circunstancias que mencionaste, y a veces uno dice que dicha que nací de este lado del mundo, pero de este lado del mundo y en este país tan pequeño también hay graves problemas que necesitamos resolver. Hay algunas conductas, hay hábitos, hay costumbres, cosas que hemos visto normales y que deberíamos comenzar a erradicar o debimos comenzar a erradicar hace mucho tiempo y no hemos logrado hacerlo. Por eso queremos retomar el tema y a la luz de la marcha que se hizo hoy y de que esto debe ser una discusión no solo de hoy, sino de todos los días, de cómo educamos, cómo somos las mujeres también agentes de cambio entre nosotras mismas, que queremos ver acerca de este tema, qué es ser mujer en Costa Rica, a qué tipos de violencia nos exponemos las costarricenses y cómo podemos todos los ciudadanos contribuir a que con el bienestar de las mujeres, por supuesto, haya un bienestar general en la sociedad. Doña Montserrat Zagot nos acompaña vía telefónica. ¿Estuvo usted en la marcha, doña Montserrat? ¿Qué siente usted que fue el mensaje en particular que se pueda rescatar de la manifestación de hoy? Bienvenida a Sin Filtros. Bueno, sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo interesante de esta marcha es que fue una marcha muy diversa, con gente de diferentes sectores, por supuesto muy llamativa la presencia del presidente de la República y de sectores del gabinete, Asamblea Legislativa, pero también en particular de una gran cantidad de mujeres de diferentes organizaciones, sindicatos, muchas mujeres jóvenes manifestándose en contra de las formas de violencia
asistencia que reciben ellas justamente como mujeres jóvenes. Muy llamativo también mujeres trans identificándose, digamos, con esta lucha y con la violencia que reciben y que han recibido históricamente. Entonces, lo llamativo de esto es que no era un grupito pequeño de mujeres incomprendidas, sino que realmente se vio allí la presencia de diferentes sectores, de mujeres jóvenes, de mujeres mayores, sindicatos, etcétera, y eso nos habla entonces de que hay una demanda social grande, de que hay muchísimas mujeres que están sintiéndose maltratadas de diferentes formas, que lo han sido, y que esa fue una oportunidad para manifestar esa inconformidad y hacer una demanda clara a la sociedad. Doña Montserrat, ¿y usted siente que hay avance? Usted desde la academia ha sido activista sin duda alguna sobre este tema de género y viéndolo desde un punto de vista social, pero cada día, cada año que se celebran este tipo de marchas se hace este llamado. ¿Ha habido usted un avance más allá de ver, como bien dice usted, a más grupos participando y al mismo presidente? Bueno, yo diría que hace 30 años, cuando yo empezaba a hablar de este tema, que ya suman años, prácticamente nadie en la sociedad nos prestaba atención. Íbamos a una marcha 20, 30 personas, ¿verdad?, a las que nos decían mujeres histéricas, ese no es un problema de verdad, hay problemas más acuciantes en la sociedad, y yo diría que 30 años después, ver incluso a un presidente de la República, ver que hay legislación aprobada, que hay políticas públicas, que hay manifestaciones de organismos internacionales donde se brindan datos como los que ustedes brindaron hace un minuto, nos hace ver, digamos, que hay un avance en un cierto nivel de la sociedad. Eso quiere decir que en la parte formal, en la parte de lo que se conoce como el reconocimiento de derechos, hay un avance importante. Hace 30 años ningún país de América Latina tenía ninguna ley en relación con la violencia hacia las mujeres. Ahora prácticamente todos los países lo tienen. Se ha reconocido el femicidio como una forma de delito y como un tipo penal diferente. Es decir, esos avances son importantes, esos avances van calando en la conciencia de las personas. Ya no es lo mismo salir a hablar de esta temática cuando hay una respuesta social. El problema, sin embargo, es que en la práctica, ¿verdad?, es decir, en la vida cotidiana, este tipo de cambios tardan muchísimo más tiempo en generarse. Doña Montserrat, y voy a decirlo como lo diríamos en la calle, porque yo también soy de la calle, y uno, sí. ¿Qué le dicen a uno cuando uno comienza a, pues sí, se han hecho logros y hay un marco legal y cada vez nos escuchamos más y qué bueno que somos más mujeres y tan diversas las que nos manifestamos, pero lo que dicen es, para decirlo normalmente, qué viejas más necias. Ya es suficiente, o sea, y creo que, no sé si usted lo percibió, pero este año he escuchado más fuerte el discurso de, bueno, sí, no a la violencia contra las mujeres, pero no, más amplio, no a la violencia en general, y estoy totalmente de acuerdo, ni contra niños, ni contra adultos mayores, ni contra varones, ni contra mujeres, pero el hecho de que la gente esté ahora subrayando tanto de que no, mejor convirtámoslo nada más en un no a la violencia, hace que le perdamos el foco o que le quitemos importancia, por ejemplo, a los femicidios, o el hecho de que en otros años estuviéramos tan enfocados en femicidios hace que menospreciemos, por ejemplo, y es viral y en redes sociales lo hemos visto, manifestaciones como la falta de respeto en la calle, cosas que probablemente ahí es donde nos dicen que viejas más necias, y que te digan una cochinada en la calle no es nada. Ese tipo de manifestaciones nos está costando que lleguen a la calle, tal vez a lo legal lo hemos logrado, pero nos falta un poquito más en la calle, en la educación, entre la gente. Sí, en efecto, era lo que iba a plantear, ¿verdad? El cambio cultural en la vida cotidiana tarda muchísimo más. Nosotros desde la academia decimos que el tiempo de género, ¿verdad?, el tiempo de los cambios de género es un tiempo que va a un ritmo diferente de otros cambios sociales. Y además, en esta temática de los avances de las mujeres siempre vamos un paso adelante y dos atrás. Generalmente cuando se produce un avance importante, como por ejemplo en las últimas 2 décadas, generalmente se produce un retroceso, aparecen, como los vimos ahí en la marcha, incluso grupos de hombres acompañados por mujeres diciendo que son sus derechos los que están siendo violados, acusando al INAMU de no reconocer los derechos de los hombres, acusando al resto de las mujeres desde vagas, viejas necias, como usted decía, hasta feminazis, ¿verdad? Es decir,
ante los avances en los derechos de las mujeres siempre hay una reacción en contra muy fuerte y estamos justamente después de 2 décadas de avance viendo el periodo de la reacción, y cuando esa reacción se produce generalmente entonces se incrementa la violencia, a lo mejor no necesariamente los femicidios, pero sí se incrementa la violencia callejera, se incrementa el acoso sexual porque los hombres se sienten más empoderados y más en capacidad de decir eso, se incrementa la violencia cotidiana, esas microviolencias que sufren muchas mujeres todos los días, porque los hombres sienten que si la mujer va a protestar o va a decir algo, le van a decir vieja vaga. Entonces, como te digo, vivimos ciclos, ¿verdad?, donde hay avances y hay retrocesos, y yo diría que estamos justamente en un periodo de retrocesos, y a lo mejor no en Costa Rica, pero si miramos los datos del resto de Centroamérica, en todo el resto de Centroamérica, las cifras y el incremento en la violencia contra las mujeres es realmente espectacular. Sin duda alguna, doña Montserrat, gracias de verdad por acompañarnos en Sin Filtros a entender un poco desde el punto de vista sociológico toda esta lucha. Como usted bien lo dice, ya 3 décadas, usted, una de las voceras visibles de esta causa, pues nos alegra que vaya notando cambios, pero bien lo decía Marianela, no es hablar solamente de violencia ya contra un grupo en específico, sino que debería ser un tema mucho más transversal a todos los ámbitos de la sociedad. Sí, y no que no nos intimiden a nosotras si nos dicen viejas necias. Perdón, aquí hay una vieja necia en este micrófono y voy a seguirlo siendo, y haré mis observaciones y mis reclamos cuando así lo sienta necesario, pero creo que lo importante es que haya sido una marcha tan diversa. Es una buena señal. Sí, una buena señal. Bueno, pero también es una señal necesaria que esa diversidad también se traduzca en el discurso. Claro. Y en el discurso también a veces de quienes son voceros y quienes son académicos. Aquí en el estudio nos acompaña don William Ramírez, de la UACA, o de la UNA. De la UACA, psicólogo, psicoanalista que está escuchando el programa y que nos dio el honor de acompañarnos para hablar un poco sobre 2 temas que hoy en el programa vamos a tocar, don William. El primero es que está en nuestro país ocurriendo, esta marcha, y el segundo, parte del programa lo vamos a dedicar a otro tipo de violencia que se está manifestando más al norte, y es lo que ocurrió allá en Ferguson, Estados Unidos, y que todavía sigue manifestándose. Pero quisiera saber su primer intervención, William, sobre este tema. Estamos entendiendo bien el tema de lo que es violencia, y estamos entendiendo bien los seres humanos este cambio de no dirigirla solo a un grupo en particular, sino que hay una necesidad ya de que sea más inclusivo a todo. La sociedad ha cambiado mucho. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Ahora que los escuchaba hablar de violencia, estaba pensando en algunos aspectos que a veces se mencionan en Facebook por ahí, donde sale un niño muriéndose de hambre en algunos lugares, en nuestro país también, ¿verdad? O sea, eso también es un acto de violencia. Claro. Lo que pasa es que a esos niños, ¿quién se reúne y quién hace una marcha para que defenderlos, ¿verdad? Y una marcha no sería suficiente. Y no sería suficiente, ¿verdad? Yo creo que la violencia tiene que ver con grupos de poder de unos sobre los otros, ¿verdad? En el caso de esa diferencia que se pretende hacer entre hombres y mujeres, yo pienso que es un discurso cultural que marca una diferencia en el momento del nacer y antes de nacer en la estructura de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Resulta que nace un bebé y le dan una miradita y marcan una diferencia a partir de ahí, y es si tiene o no tiene. Entonces, ya solo el concepto de tener o no tener le marca una diferencia. Los que tienen son los que tienen poder, y los que no tienen están por debajo de los que tienen, ¿verdad? Digamos, una diferencia anatómica, como un pequeño cachito de carne, como dicen algunos, ¿verdad? Al principio, marca una gran diferencia, porque todo el discurso, a partir de tener o no tener, está en función de ese cachito de carne, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen poder, ustedes no tienen que someterse a ese poder. Entonces, por ahí hay un discurso que tiene que ver, ahora creo que doña Montserrat mencionaba que es muy estructural, ¿verdad? Un cambio en ese sentido, para que se haya alguna paridad en las cosas, o sea, van a pasar millones de años, yo creo, para que cambie la estructura, porque en la práctica, cuando usted ve a una mujer o a un hombre actuando,
lo que tiene estructuralmente, por más que su discurso diga lo contrario, en la práctica es otra cosa. Vea usted a los maridos en la casa y a las mujeres en la casa, en lo cotidiano, haciendo las cosas cotidianas. O sea, se distribuyen las funciones, unas son para mujeres y otras son para hombres, ¿verdad? Y actúan ni cuenta se dan, ¿verdad? Es un tema que además, de verdad, en algunos aspectos no parece 2014. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos le voy a contar sobre, estaba leyendo el libro de Hillary Clinton, Hard Choices o Decisiones Difíciles, cómo esta mujer, o sea, Hillary Clinton, todavía como secretaria de Estado se encontraba actitudes machistas, con ese trabajo, con ese nivel de poder que tuvo en esa posición, y seguía escuchando de líderes alrededor del mundo, y no crean ustedes que en rincones muy escondidos del mundo, discursos machistas. Así que imagínense, si la ha visto difícil Hillary Clinton, no la veremos difíciles aquí en Costa Rica. Son las 2:46, Sin Filtro se transmite por Colombia de lunes a viernes, de 2:30 a 3:30, no se lo pierda, viera que nosotros disfrutamos muchísimo haciéndolo. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Sin Filtros por Colombia. Recuerde escucharnos, por supuesto, 98.7 FM, en columbia.co.cr, si tiene una página, si quiere nuestra página web, y por supuesto también descargar la aplicación de Radio Digital. Ahí están todas las emisoras del Grupo Columbia. Y hay un compañero de trabajo que descargó otra aplicación, TuneIn, en el teléfono. Ah, claro, sí. Y está ahí a escondidas escuchando Sin Filtros. Nosotros no le vamos a decir a su jefe. No. Eso sí, si su jefe se da cuenta ya después no nos eche los clavos a nosotros. Bueno, pero la mayoría nos está escuchando en los Ojalá carros y eso es lo que creo. Así sí. que los que están allá en carretera y también hoy se dieron cuenta de la marcha que hubo en contra de la violencia. Me parece que ya hoy Sin Filtros podemos decir que es necesario hablar solo sobre la marcha contra la violencia, ¿no? Y no solo contra un grupo en específico, a pesar de que la estadística claramente, y quiero ser muy sincero, estamos en desventaja, Freddy. hay una desventaja total. Siempre, y en eso hay un gran trabajo por caminar. Me parecía, y ahora lo decía en el corte comercial, muy interesante, y por eso es que hablo sobre violencia en general. Doña Montserrat Zagot nos daba, desde el punto de vista sociológico y de su experiencia de 3 décadas investigando este tema en la Universidad de Costa Rica y hablando muy fuerte sobre la necesidad de tocar el tema del femicidio, tocar el tema sobre la violencia a las mujeres y lo que ocurre con los hombres. Y después viene don William desde el punto de vista psicológico de la Huaca y nos dicen, muchachos, desde que nacemos, el que tiene y el que no tiene, y desde ahí estamos creciendo mal. Entonces la pregunta que yo me hago ahora Sin Filtros es, estamos tratando el tema y manoseando el tema pésimamente, don William, porque entonces si seguimos con los discursos extremistas, por decirlo de alguna forma, de una u otra lado, y nos seguimos dividiendo entre el que tiene ese cachito y el que no tiene el cachito, inconscientemente vamos a estar hablando siempre sobre quién tiene el poder, quién no tiene el poder, quién tiene el falo y quién no lo tiene. Ajá. Bueno, el falo es diferente, porque el falo sí es, no es el símil de pene. O sea, el falo lo puede tener igual la mujer, es poder. Uh-huh. Entonces, igual, digamos, cuando en el psicoanálisis se habla de falo, es algo que pueden tener los dos sexos. Pero, por ejemplo, vea el caso que le puse, Hillary Clinton, qué mujer más poderosa que esa. Y todavía cuando llega a universidades, dice que las preguntas que le hacen son de índole personal, muy femenino. O sea, ella dice, yo esperaría algo que hubiera esperado en ese momento como secretaria de Estado, pregúnteme sobre cómo nos llevamos con Asia, cuál es nuestra relación en Medio Oriente, y le preguntaban cosas como muy de casa, que no le molestaba contestarlas, pero ella decía, qué raro, todavía me siguen viendo como una mujer metida en diplomacia, este es un puesto que me gané. O la esposa de. O seguirle preguntando. Pero ¿quién dice que no se las hicieron? Digamos, al rato su propia interpretación desde el lugar de mujer hace que escuche lo que quiere escuchar. Por eso le digo, es que es una situación de estructura que es difícil de sacársela de encima.
tiene que ver con el discurso en el que nacemos, el discurso cultural, o sea, como le decía, Machista. la vuelven a ver, sí, porque se piensa desde lo masculino, Bueno, o sea, la yo se lo sexualidad es masculina. Yo se lo digo desde lo femenino, digamos. Cuando yo escucho mujeres así, entrevisté a doña Laura Chinchilla hace un par de meses para la revista Hola, y me dijo una frase que a mí se me quedó y dije, uff, qué cierto que es. Al margen de lo que la gente piense de su administración, de su papel en la función pública, ella dijo, a las mujeres nos ven, no nos escuchan. Las mujeres cuando estamos en una posición de poder, es más el tiempo que la gente pasa viéndonos que escuchándonos, que poniéndonos atención. Y por eso es que somos, a ver, hasta ahí llega, digamos, la cita de doña Laura. Yo le agrego, claro. Por eso es que cuando decimos, perdón, pero usted me está viendo muy feo y no me gusta, y eso yo lo considero acoso sexual, dicen que vieja más necia, nada más te estoy viendo. No, yo sé cómo me está viendo. Y ahí es donde cuesta mucho conciliar cómo ustedes los varones ven el tema de la violencia y de que algo se pueda prestar a una mala interpretación, que por supuesto que sucede, y a cómo lo sentimos nosotras. Y ahí es donde nos ha costado coincidir, que ustedes entiendan que hay cosas que solo una mujer puede decir, viera que me sentí violentada, que decirle cosas a una mujer en la calle es violencia, por ejemplo. Y yo sé que cuesta mucho tipificarlo, pero a nosotros también nos ven. Claro que los vemos. Es que claro. Y verá las cosas que nos dicen a veces también. No, pero en el sentido que dice Laura es... A veces no son muy positivas, ¿verdad? Pero nos dicen. A los hombres se les pone más atención a lo que dicen. ¿Sí me explico? Sí, el discurso. Eso es lo que ella quiso decir, por lo menos en ese contexto. Y creo que en cierta forma, culturalmente, bien lo decía don William, pasarán muchos años, yo no sé si millones, pero bueno, pasarán muchos años para que esta dinámica cambie, porque así somos criados y lamentablemente ya la sociedad ha ido dando unos giros, ¿no? Hay hombres que son también víctimas de violencia doméstica. Claro. ¿no? O sea, bueno, estuvieron hoy en la marcha. Y estuvieron también representados ahí. En la marcha también estuvo Sasha Campbell, periodista, que a Sasha le agradecemos que nos acompañe porque, dice, llevó el aguacero encima, tuvo que cantar y estar participando activamente de la marcha. Pero para escuchar a Sasha cantar uno sí se lleva un aguacero encima, no, con esa voz, qué bárbara. La escuché el fin de semana en un conciertazo, pero que quedé afónico. Así que, Sasha, primero felicitarla por esa unión que hizo con sus colegas artistas, pero el día de hoy hablamos sobre este lamentable tema y nos encantaría conocer tu posición como periodista, como mujer, por supuesto. Como mamá de una niña. Como mamá y como activa participante del día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, pues, un gusto poder compartir con ustedes y, pues, hablar un ratito de estos temas que son siempre complicados, siempre sensibles. Ahí los estaba escuchando un ratito hablar a ustedes y definitivamente estos temas son de esos que algunos los llevan a flor de piel, que se llevan a flor de piel y que algunas personas no suelen entender de la manera correcta, algunos suelen minimizar, ¿verdad? Pero bueno, son parte del diario vivir y en un día como hoy, pues definitivamente pues hay que tomarse el ratito para ver más allá, ¿verdad? Para no solamente ver lo que se dice y a la gente es muy fácil levantar banderas y decir yo no, yo sí, sentirse ofendido o defenderlo desde su perspectiva externa, digamos, y no necesariamente involucrarse. Así que yo creo que pues el día de hoy era un día precisamente como para involucrarse más de cerca. Y Sasha, ¿usted particularmente siente que hay avance? ¿Siente que hay definitivamente una conciencia ciudadana en que esto ya se debe diversificar? Como decía doña Monserrat al principio, de que en la marcha hubo ya participación de hombres que también dijeron y reclamaron para que no se catalogue solo la violencia contra las mujeres. Yo creo que sí, por supuesto que se debe diversificar, pero yo creo que que lo más importante es ver a las personas de manera individual. O sea, estamos hablando, no hay que se hable de violencia contra las mujeres, no minimiza la violencia contra los hombres y no tiene por qué verse así. No entiendo necesariamente por qué la gente automáticamente cuando se hace una marcha por el día de la no violencia contra las mujeres, pues salen diciendo, pero también hay violencia contra los hombres. Nadie lo está negando. Son dos temas totalmente separados.
que vienen, por supuesto, de la misma raíz, y por supuesto que hay que enfrentarlos, y por supuesto que uno tiene que hacer cosas en conjunto para evitar la violencia en términos generales, por supuesto que sí, pero una cosa, que se hable de una cosa no necesariamente minimiza la otra, y la gente no tiene por qué necesariamente sentirse excluida cuando se habla de violencia, y es una realidad que las mujeres hemos estado en desventaja por años por diferentes razones, y es una realidad de que a mí también me ofende cuando me dicen cosas en la calle, y a mí también me ofende cuando la gente, cuando de repente dicen, bueno, es que, la tocaron en la calle, y es que andaba, vio la nagüita con la que andaba, y es lo que andaba buscando, como si yo no pudiera ponerme lo que me da la regalada gana, ¿verdad? O sea, es impresionante, y eso no significa que no también haya hombres que son víctimas de violencia y que les dicen cosas, por supuesto que sí, pero una cosa que yo defienda mi punto y que yo esté peleando por esto o esté defendiendo esto no significa que los otros, que no minimiza la lucha de los demás. Así que yo sí creo que hay que unificar una lucha, yo sí creo que es importante que hablemos en términos generales, pero creo que también en lo específico, en las luchas específicas, podremos hacer más. Si vemos a la lucha como tal, en términos generales, nos va a costar más ver los rostros de la gente que está siendo víctima de violencia, y hay que verlos a las personas, hay que ver a cada una de esas personas, sean hombres, sean niños, sean mujeres, hay que verlos a cada uno, y si uno les pone una etiqueta gigantesca, de repente se pierden en verdad, en todo, y necesitamos verlos uno a uno para entender. La gente que no es parte necesariamente, que no se siente parte necesariamente, porque todos somos parte, no se siente parte, necesita ver a las personas, necesita entender que hay gente detrás de, que hay mujeres detrás de, que hay niños detrás de, que hay hombres detrás de, tal vez hacerlo en términos generales, eso puede minimizar un poco el trabajo de la gente, y no sé, se pierden los rostros, se pierde la cara. Yo creo que es importante ver a la gente en la cara, y saber que cada uno tiene su historia, y se vale que cada quien defienda su punto de vista desde su perspectiva. Yo no tengo por qué necesariamente hablar si yo o si fulanito ha pasado por alguna situación de violencia, pues ellos tienen derecho a defenderse desde su perspectiva y hablar desde su punto de vista. No tengo por qué hablar de manera general si fue a mí que me pasó. Y me parece que eso es importante también. O sea, hay que hacer luchas en general, pero también hay que hacer luchas en específico, y no hay nada de malo en eso. Muchísimas gracias a Sasha, no solo por intervenir ante esta invitación que le hicimos Sin Filtros, sino también por hacerse presente esta mañana con su voz como cantante, pero también con su voz como mujer, como mamá y como ciudadana. Respeto y dignidad, eso es común a todos los seres humanos, y sí nos deja esta bonita reflexión, Sasha. El tema de la violencia contra la mujer, por supuesto que es importante, y nos tiene que llamar todos los días a la reflexión, que no haya más historias que lamentablemente terminen en muerte para muchas mujeres que, como citaba Freddy, según las cifras de la OMS, la mayoría de los casos cuando son víctimas de violencia lo son en su círculo más íntimo, en casa, con su pareja. ¿Podemos hacer un cambio? Sí que lo podemos hacer. Son las 2:58 en Sin Filtros por Colombia. Ya regresamos con la segunda parte de este programa, porque seguimos hablando de violencia, y si usted pensó que lo que sucedió anoche en Estados Unidos no era con usted, probablemente se equivoque, y tal vez tengamos algo como eso bastante cerca. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Lo que escuchamos ahí es el llanto de la mamá de Michael Brown en Ferguson, Missouri, justo anoche,
cuando se dio a conocer que el policía que asesinó a su hijo no será procesado por este delito. Un caso que lleva varias semanas de tensión en los Estados Unidos y que ha derivado en una manifestación como pocas antes se habían visto en ese país, históricas, lideradas por supuesto por la comunidad afroamericana, y que está haciendo un llamado a que se haga justicia en un caso donde pareciera que el racismo sale a relucir. ¿Es o no es? Es la pregunta. Bueno, y creo que además en el gesto de Barack Obama, después de que se hizo el anuncio de que el gran jurado decidió de Ferguson decidió no procesar al policía, la cara del presidente lo decía todo, ¿verdad? No solamente había bastante frustración, yo diría que enojo, y sin embargo muchos estadounidenses dijeron, yo esperaba al presidente un poquito más enojado y con mucho más carácter, diciendo, esto a mí no me gusta. Sí trató, hizo de hacer un llamado a que no, a manifestarse de forma pacífica, sin embargo, yo creo que todavía hasta la madrugada hubo saqueos en Ferguson, hubo el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a la gente que estaba furiosa. Don William, desde el punto de vista psicológico, aquí volvemos al tema de violencia, pero desde otra perspectiva. Y hay una historia ya ahí en Estados Unidos de luchas muy fuertes, donde también se manejan discursos de activistas para que se detenga lo que llaman ellos una división social, que también desde que nacemos nos la marcan, y que ha derivado en este caso particular. Socialmente hablando, psicológicamente hablando, también lo ve usted como a millones de años para que se desaparezca. Yo pocas veces he escuchado, y tengo familiares, como muchos costarricenses en Estados Unidos, que la palabra racismo se utilice con tanta contundencia en casos como el que nos ocupa hoy. Yo todos los días escucho a familiares míos diciéndome, es que Freddy, vivir aquí, usted no tiene una idea. Todos los días le recuerdan a uno que uno es un latino y que no pertenece a este lugar. El racismo como tal, mira que no es tan viejo el concepto, digamos, es a partir del siglo XV que se empieza a hablar de racismo como el racismo es como una opción, digamos, no es, a diferencia de la xenofobia, que ahora podemos hablar un poco porque creo que la gente confunde las áreas, digamos, lo que es xenofobia, lo que es racismo, digamos. El racismo es considerar que hay grupos humanos que se pueden diferenciar por ciertas características, llámese color de la piel, llámese, no sé, si tiene el pelo crespo o no, o si es mujer o si es hombre. Ajá. O sea, esos son, la raza es una sola, la raza humana. Y por algunas circunstancias se trata de hacer diferencias, cuando en realidad... También cuando yo escucho hablar de la diferencia entre hombres y mujeres es porque no se detienen a hablar de lo que en lo que somos iguales. La cantidad de cosas que tenemos en común que superan cualquier más. Diferencia. En cambio se fijan en un detalle, en como el tener o no tener, para marcar una diferencia que tiene que ver con el racismo. Entonces, el temor a ser diferente es lo que hace que mucha gente reaccione en contra de ese otro grupo. Yo creo que tiene que ver más con miedo a la no pertenencia a un cierto grupo que hace que otro reaccione, ¿verdad? Y reaccione en forma violenta. Ahora que Freddy mencionaba el término latinos, para los que creamos que somos muy blanquitos, hasta que llegamos a migración en Estados Unidos, ahí usted se da cuenta, blanquito, ¿qué va? Haga fila de este otro lado y le preguntan a usted de todo. Y usted contesta, si no, no pasa, y conteste bien. Y con buena manera y con mucho gusto lo dejan pasar y son amables después. Vea que hace pocos días hizo el presidente Obama un anuncio que yo creo que la comunidad latina lo celebró, esta ¿cómo decirlo? Esta forma de decir, ok, vamos a ordenar el asunto, ya son muchos aquí, pero bajo estas condiciones, estos y estos se pueden quedar. Los que no, los que tengan algún antecedente criminal, pues lamentablemente van a tener que ir haciendo maletas y esos no los vamos a dejar que se queden. Esto causó, yo creo que para la comunidad latina fue una agradable sorpresa, para los que calzaban dentro de esa descripción, por supuesto, para los inmigrantes en general. Y pocos días después sucede esto,
que yo como latina diría, me quiero quedar en este país donde pasan estas cosas, porque esto yo me atrevería a decir que no pasa un año sin que haya un tiroteo, abuso de poder, y casi siempre cuando uno ve la característica es la autoridad, casi siempre blanco, contra alguien de una minoría racial, puede ser alguien negro, puede ser un latino, puede ser... Entonces uno dice, aquí el tema del profiling es de nunca acabar. Entonces avanzan, como dijo doña Montserrat ahora en el otro tema, avanzan 2 pasos y retroceden 1. ¿Por qué le ha costado tanto a Estados Unidos, inclusive teniendo ya un presidente negro, avanzar en este tema? ¿Cómo es que una sociedad que tiene ya el melting pot, esa mezcla, y que no pueden negar de culturas y de inmigrantes, cómo es posible que no han logrado en la parte ya más formal el abuso de poder? Es la autoridad la que está aquí legitimando que nosotros somos los que decimos y lo podemos requisar a usted, y hasta le puedo dar 12 tiros y no pasa nada. Por eso, pero es que su lugar se siente amenazado. O sea, digamos, una conducta casi que uno esperaría normal es que reaccionen a la defensiva. Y a la defensiva haciendo cualquier cosa, como meterle no sé cuántos balazos le metieron a este pobre muchacho. No sé. Pero ese es digamos, lo que pasa es que ahí ocurre una situación individual, que ahí se puede mezclar con la xenofobia que mencionaba antes, porque la xenofobia sí es subjetiva, es, otra vez, desde el nacimiento, hay una identidad que uno empieza a formar, y cuando ve al frente algo diferente, igual se asusta, le teme, y reacciona. No sabemos qué pasó ahí individualmente en esa situación para que este señor reaccionara así, ¿verdad? Incluso desde la parte legal, qué difícil hablar de que alguien es culpable o responsable de un acto, ¿verdad? Porque desde una estructura psicológica, como por ejemplo la psicosis, pueden haber conductas inexplicables para una gran mayoría, pero que puede proceder cierto sujeto a actuar porque hay una voz superior que le dice que actúe, y que tiene que ver con lo que la gente llama la locura. Pero y así ha ocurrido en Estados Unidos, precisamente ahí en Ferguson. No es casualidad de que esto esté tan exacerbado, porque justo después del caso de Michael Brown se dio otro asesinato de otro joven de una forma muy radical por parte de la policía, y justo en días recientes en Estados Unidos un niño que cargaba un arma de juguete también fue baleado por la policía porque se enfrentó a ellos, obviamente desde su infancia, con toda la inocencia del caso. Ven una arma que ellos califican es exactamente una réplica de una original, y también le acribillan. O sea, es que ahí es donde nos damos cuenta de que esta división y que esta separación y después estas protestas que se están dando todavía a estas horas en Estados Unidos, no sabemos en qué van a decantar. En línea telefónica está don Juan Antonio Gutiérrez, que es sociólogo de la UNED. Tal vez nos pueda ayudar a entender un poco desde el punto de vista sociológico si estas manifestaciones que ya muchos están calificando también como históricas por estarse presentando en diferentes ciudades de los Estados Unidos, ¿van a generar un cambio o no? Don Juan, ¿usted cómo lo ve? Bienvenido. Buenas, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que este tema, digamos, el asesinato de este joven evidentemente sale a la luz pública como muestra de un abuso, digamos, de autoridad, y también como muestra, digamos, de lo que uno podría llamar racismo. Pero a mí me gustaría también reflexionar de que este hecho precisamente desnuda una realidad más grande, que viene, digamos, que está instituida como sistema de clases, como sistema de separación, como sistema de separación de recursos. Es decir, no es casualidad que sea en estos mismos barrios que ustedes están hablando en Estados Unidos que constantemente se den situaciones donde hay violencia, desde sectores, digamos, con respaldo institucional a poblaciones más vulnerables. Ahí la teoría del racismo amplía
que no se queda en los colores de piel. No podríamos, y aprovechando el espacio radial, no podríamos quedarnos que el racismo es solo una diferenciación entre personas de determinado color de piel. El racismo se da en los mismos grupos donde, digamos, de blancos, en los mismos grupos de indígenas, en los mismos grupos de europeos y demás, y se instituye bajo una lógica de superioridad de unos hombres y de unas mujeres sobre otros. Ahí evidentemente lo que uno puede observar desde aquí, desde Costa Rica, en el caso del muchacho, es que evidentemente el grado de legitimidad institucional que tiene un policía en contra de lo que tiene un ciudadano le permite semejante barbaridad. Habría que ver el grupo de gente alrededor de este policía que comete el acto. Es probable que el acto como tal esté censurado por su grupo de colegas, pero no los actos de racismo verbal o de racismo de choteo o de racismo de otro tipo de violencia que nos lleve a la muerte. Ahí es donde hay que revisar, es decir, el policía que hizo este acto está hablando en función de un montón de gente y en función de una institucionalidad histórica, costarricense, centroamericana, latinoamericana y por supuesto estadounidense, donde se puede llegar a este tipo de actos. Por eso uno lo ve evidentemente, digamos, en las maneras como se controlan las protestas en América, la manera como se segrega la economía, la manera como las poblaciones jóvenes, los adultos, o sea, el racismo como institución normada siempre va a garantizar el privilegio de algunos sectores que usualmente son blancos, adultos y hombres bajo otros sectores. Entonces, en esa línea, este triste acontecimiento nos tiene que llevar a revisar cuáles son los componentes ideológicos de los cuerpos policiales, hacia qué apuntan, qué discernimiento tienen, digamos, a la hora de enfrentar a un ciudadano, qué grado de riesgo valoran ellos y desde dónde lo justifican, porque ahí es donde el racismo se argumenta. Tal vez el policía decía, no, este muchacho está cometiendo algún grado ilícito y hay que ante todo, digamos, increpar su cuerpo. Y lo mismo sucedió con este niño que estaba jugando con un arma. ¿Qué grado de discernimiento están en los cuerpos policiales para ver que un niño puede ser una amenaza pública y llegar y dispararle? Desde ahí yo creo que la responsabilidad evidentemente tiene que ser más compartida. No podríamos decir que solo ese policía o ese departamento. Habría que ver ya más en términos de la construcción del sujeto sospechoso, cuáles son los criterios con los cuales yo discierno que eso no es un sujeto sospechoso. Hay estadísticas que lamentablemente respaldan eso. Por ejemplo, hay estudios hay un sociólogo, Huacán, que trabaja el tema de la desigualdad y la miseria en las principales ciudades del mundo, donde apunta que, digamos, en Nueva York básicamente un 40% de los habitantes son negros, pero el 75% de las personas encarceladas son negras, lo que no es, digamos, equiparable en términos de la proporción de la criminalidad, sino que muchos de ellos son increpados precisamente por su color de piel. Yo llamaría la atención en términos de que el racismo es una ideología que no necesariamente lleva a la violencia. El racismo se instituye, se reglamenta, se defiende, inclusive algunos críticos de los derechos humanos argumentan que dentro de los mismos derechos humanos hay tintes de superioridad de unos sobre otros, pero un poco habría que ver cómo se construye el sujeto sospechoso y ante todo reflexionar sobre la tenencia de armas y sobre la capacidad que tienen algunos oficiales de ser oficiales de policía. Sin duda alguna, don Juan Antonio Gutiérrez, sociólogo de la UNED, gracias por ayudarnos a entender, por darnos esos datos para poder contextualizar más este tema tan triste que se está viviendo en los Estados Unidos, pero que está derivando en unas protestas también muy importantes a lo largo y ancho de esa Unión Americana, en protesta por esto y en repudio a lo que terminó siendo una crónica de una absolutoria anunciada. Son las 3:14. Si Marianela Cordero y don William Ramírez me lo permiten, hacemos una pausa. Adelante. Ya venimos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá.
Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 3:15 minutos, Sin Filtros por Colombia. Gracias por acompañarnos. Nuestras cuentas en Twitter para que nos siga, nos comente, nos pregunte o le pregunte a nuestros invitados. @FreddySerranoCR y @MarianellaCorde. Utilizamos la etiqueta numeral Sin Filtros, todo pegadito. Y así también nos puede buscar en Facebook Sin Filtros, todo pegadito. Para ir cerrando esta conversación, que yo creo que siempre queremos que lo dijimos desde el principio, ¿cierto no, Freddy? Que lo que queríamos que este programa, después de que la gente lo escuchara, sintiera como que hubo una luz, hubo una solución, alternativas, para no quedarnos nada más rumiando en un problema. Y a la luz de todo lo que hemos escuchado, yo creo, don William, que podríamos, ustedes desde la academia hacen lo suyo al explicar estos fenómenos y por supuesto requieren que uno tenga también la iniciativa de preocuparse, informarse y conocerlos de cerca para ver si uno no anda peor, tal vez, ¿verdad? De repente uno se da cuenta de los prejuicios que tiene hasta que se pone a leer esto y a discutirlo con otras personas, se da cuenta cómo anda el asunto en la casa. Un costarricense que estuviera viendo las noticias anoche puede decir, mira, ve, va a decirlo en tico, ve qué desorden, ya incendiaron todo, se metieron a robar esa tienda, qué desastre. Y CNN con aquel que estaba en media protesta, caen los gases lacrimógenos, el otro sin máscara, qué espectáculo, qué show, digo, de repente uno puede pensar eso. ¿Qué deberíamos concluir nosotros? Porque aquí también tenemos una sociedad muy diversa, tenemos inmigrantes, somos de todos los colores, tamaños y sabores, aunque creamos que no. Pero aquí hay una amplia variedad. Aunque nos creamos en algunas oportunidades suiza centroamericana y que somos más blancos que el resto de nuestra región. Eso es lo que a veces llama poderosamente la atención. Si lo traducimos a nuestro país, aquí hay una violencia solapada a veces, ¿verdad? Hay barrios donde la policía lo piensa para entrar y cuando entran, ¿verdad? Ya listos para lo peor. Y bueno, y hay xenofobia, por supuesto, y hay racismo, por supuesto. El tema es que la lectura que se hace de todas estas conductas, que desde el psicoanálisis, digamos, tienen no es por casualidad, es por causalidad. Yo pienso que el problema es que la respuesta que viene de la sociedad, de las instituciones, que se invierte mucho dinero en tratar de arreglar este tipo de situaciones de violencia o toda conducta humana, que por extraña que parezca, como les decía, tiene una razón, tiene un sentido, tiene un porqué. Nosotros interpretaríamos todas estas conductas, todas las situaciones como un síntoma. Lo que pasa es que el síntoma, hay una parte que es manifiesta, que es lo que vemos en la televisión, ahora como decía Freddy, como el show ese que nos presentan, pero hay una parte que es inconsciente, y esa es la lectura que no se hace para responder a un determinado problema. Digamos, se ve nada más la mujer agredida y se busca un culpable, o se ve el policía y se busca un culpable, qué sé yo, y la gente a veces queda tranquila, la gente en general queda tranquila con buscar a ese culpable y decir, mira qué dicha, había un culpable, yo no tengo nada que ver. Exacto. ¿Verdad? Que eso es muy dado en los medios de comunicación y yo pienso que incluso la personalidad de las profesiones que escogemos es por algo. Yo lo veo mucho en los periodistas, con el respeto de los aquí presentes, ¿verdad? Adelante. Está sin filtros usted. Son muy dados, digamos, a despotricar contra lo que está al frente. Pero yo no veo a pocos periodistas como lo están haciendo ustedes ahora, son pocos, decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Yo soy parte de ese sistema y a mí en qué me concierne todo esto, ¿verdad? Entonces, la gente por lo general, los políticos, los que tienen posibilidad de opinar y todos estos, se quedan muy contentos viendo como desde atrás.
y uno ve cómo se gasta el tiempo en programas de radio y de televisión y hablando del problema y taca-taca, Y exhibir al culpable y aquí y lo exhibir tenemos. a los culpables y si Lo no son, agarramos. ¿verdad? El policía, los hombres, el presidente, los diputados, siempre es buscando a alguien a quien echarle la culpa. Eso me exime a mí y me deja tranquilo ante esta sociedad y decir, mire, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Que es muy tico también eso, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia hace que el tico aún más sea del tipo de persona que quiere el portamí, ¿verdad? Que quiere ver los toros desde la barrera, en el que así qué bonito ver esto anoche, y no digo bonito en términos irónicos, me refiero a que es un espectáculo estar pegado al televisor y ver lo que está pasando en Estados Unidos, pero no hay una reflexión, no hay un mea culpa, no hay un decir, ok, eso cómo lo traducimos a nuestro contexto, a nuestra realidad, a mi contexto, a mi realidad. ¿Estoy yo realmente contribuyendo de alguna forma a que esta separación de grupos, esta discriminación en nuestra sociedad se acentúe más o no? En algún momento, don William ha conversado en medios de comunicación sobre un término que yo no sé si aplica en esto o no, y es sobre la anomia, ¿no? Sobre ese sentimiento social de desesperanza, de que de por sí ya está todo muy corrupto, de que de por sí ya el sistema no tiene salida, ¿no? Entonces es como un momento de supervivencia en donde no me importa lo que le pase al vecino y si se me pone al frente, cuidado. No, es que si me importa me va a doler. Entonces yo evito el dolor. El dolor. Si yo me involucro, si yo me pongo a ver más allá de lo manifiesto, de lo aparente, ¿verdad? Y veo que hay raíces ahí que me involucran, donde yo soy miembro de esta sociedad y participo de ella, y de una u otra manera también soy responsable de lo que ocurre. Si yo vuelvo a ver hacia adentro y me identifico con eso, me va a doler de tal manera que mejor lo evito. Evito el dolor y al rato me veo siendo partícipe y aumentando esa situación con mis actos de violencia también donde quiera que esté, o sea, a la hora de ir a pedir un servicio, una institución pública, a la hora de relacionarme con mis hijos, a la hora de estar como educador en una universidad, o sea, eso multiplica la violencia como tal, ¿verdad? De manera muy solapada, pero sí Yo siento que todo esto, uno no puede sentarse a ver tele nada más como sentarse a ver un rato el circo y apagar y ya. Bueno, que la televisión es entretenimiento, por supuesto, pero uno no puede, o me parece a mí, ya esta soy yo opinando, educadores, padres de familia, abuelitos, tíos, esto hay que hablarlo, porque de repente ya nosotros estamos, voy a decirlo así, viejos, y ya uno puede interpretar, pero un niño que ve esto Claro. y de repente, a ver, nosotros somos la generación, Freddy, que vio la guerra del Golfo por tele en CNN y decíamos, wow, qué increíble, es la primera vez que vemos una guerra por televisión. ¿A qué no están acostumbrados los niños de ahora? ¿Cómo no podemos nosotros en la casa, y no solo ustedes como académicos en la universidad, poner en contexto esto para que entendamos que lo que está saliendo en tele son seres humanos del color que sea, donde sea que está sucediendo, y esto deberíamos discutirlo a menudo? Y qué dicha que nos da el jalón de orejas a los periodistas, don William, con toda confianza, tiene toda la razón. Pero igual, digamos, tenemos que hacerlo y hacerlo con las noticias de aquí también. ustedes hablan, pero ustedes también los oyen. Pero yo pienso que muy pocos los escuchan. Bueno, pues esperamos que en una hora nos hayan escuchado con atención. No, es que escuchar y oír es totalmente diferente. Por supuesto. Entonces, en el sentido de que muy poco, pueden haber 100,000 personas ahí detrás oyéndolos. Pero con 20 que agarren ese mensaje, don William, si yo siento que es logran, ganancia. Digamos, con los participantes, con la gente que intervino, con ustedes mismos, la forma de impulsar a la gente a hablar de los temas, yo creo que sí están logrando que los escuchen. Ay, ojalá, para servir de algo. Sí. No, y porque hemos siempre dicho que somos como nos oye y aprendemos escuchando. Exactamente. Y esperamos que también, como dice Marianela,
todo ese público que está sintonizado con Colombia, muchas veces esperando temas deportivos porque es lo que les entusiasma. Ya la Sele femenina está lista en Veracruz. Y escuchan Ojalá les vaya muy bien. Ojalá. Y escuchan este paréntesis de programas. Escuchar precisamente. Bueno, exacto. Y escuchan este paréntesis de un programa Sin Filtros donde tratamos de diversos temas de una forma muy espontánea, pero que nos sorprende todos los días, don William. Nos sorprende todos los días cómo a veces aprende uno y la radio da esa gran facilidad de podernos ver a los ojos sin posturas, como lo exigen algunos otros medios, y aprender con la expresión y con escuchar, porque aquí no hay maquillaje que valga. Son las 3:25 de la tarde. Gracias, don William, por habernos acompañado hoy. Cordialmente psicólogo invitado. de la UACA. Por supuesto que sí, siempre es muy directo y muy claro para hablar. Inviten a la gente a que los escuchen, que los oigan también. Pero que nos escuchen. Eso vende. Esa es la meta, tiene razón. Pero que los escuchen es más importante. Lo pueden hacer. Escúchennos después, si no lo hicieron ahora, en nuestra página de Facebook Sin Filtros. Buenas tardes. Sin Filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Que tu mano solo sirva para orientarme. Háblame con calma. Decime las cosas de buena manera. Edúcame con amor. Pegar o humillar a su hijo o hija le duele a usted también. Reciba consejos en la línea gratuita 1147. PANI. Faltan 3 días para el Viernes Rojo de Goyo, con los precios más bajos del año. ¡Hola! ¿Viste la locura de ofertas para Black Friday en Jiménez y Tansi? ¡Tenemos que ir! Descuentos increíbles hasta sábado o hasta agotar existencias. Así que, ¡vamos temprano!